Una transmisión larga, extraordinaria, radio, televisión y web, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por todos lados. Transmisión desde las primeras horas de la mañana, con la rotativa, con Patricia del Río, ampliación de noticias y toda nuestra cobertura en realidad, ¿no? Por radio, televisión, por web. Y 9 de la mañana comienza ya la sesión del Pleno. A las 10, de acuerdo a la agenda, está citado el presidente Vizcarra. Merino lo ha formalizado con una carta. Pero Vizcarra puede no ir. Algunos trascendidos señalan que se va a Trujillo. Parece, es una impresión personal, puro olfato, me adelanto a decir que no va a ir. No va mañana, que va a ir solo Pereira. Y bueno, también, por cierto, si recordamos un poco, esas sesiones con los micros abiertos son brutales, ¿no? Omar Cairo, constitucionalista, está con nosotros. Decía que... Jaime, buenas noches. Doctor Cairo. Decía que estas sesiones pues son brutales últimamente, ¿no? Y además al presidente le han mentado la madre alguna vez en alguna sesión. Me río porque no queda otra cosa en realidad, pero es horrible que uno le mente la madre en público, ¿no? Además es una ofensa. No, realmente. Ahora, esto... una mirada entre constitucional, legal, con el reglamento en la mano, no voy a decir papista, pero también el filtro político, ¿no? El congresista Olivares considera que el presidente debería ir. ¿Usted qué piensa con los textos legales en la mano? Yo creo que el presidente o quien vaya en su representación debe ir mañana no a pedir absoluciones, no a rendir excusas, sino a fijar una cuestión bien clara. La sesión de mañana es para establecer si el presidente está incapacitado moralmente para gobernar. Claro. Y ya el hecho de que esté hablando en sus cabales significa que no está incapacitado moralmente, porque el término moral significa mental. Eso, déjame detenerme en esto un segundo. Gersi dice que no. Gersi dice que no. Bueno, te voy a decir por qué sí. A ver. Esto tiene un fundamento médico además. Mira, no es una invención. Este es el libro Historia de la Psiquiatría, donde en muchos lados está esto. Ya. En el siglo XIX, Jeffrey Lieberman dice, el 2016, la mayoría de los médicos creían que la enfermedad mental tenía un origen moral y que los perturbados habían decidido comportarse de forma indecente y bestial porque estaban pagando las consecuencias de un pecado anterior. Eso era ser incapaz moral, estar perturbado, no tener en sus cabales. Entonces, Constitución de 1823. Ya, perfecto. Se suspende la ciudadanía. Artículo 24, inciso 1. A los que por ineptitud física o moral no pueden obrar libremente. No al inmoral de ahora, pues al perturbado. De acuerdo. A ver. 1839. Un argumento de quienes defienden la idea de que la vacancia por incapacidad moral se sostiene. Reproduzco lo que ellos dicen. Tanto como antes, siglo XIX, se consideraba incapacidad moral un asunto mental, en esa época habían esclavos. Ahora no los hay. En esa época las mujeres no votaban, ahora sí. Es decir, consideran que los términos de por sí se han renovado, entonces que lo moral riñe con la mentira, que es lo que parece advertirse en el audio con los otros tres personajes, Morales, Vázquez, Roca y el propio Vizcarra. ¿Cuál es su opinión? Hay una diferencia muy grande. A ver. En 1839, la incapacidad moral estaba como causa objetiva por la cual el cargo acaba. Y eso se mantiene hasta ahora con el término moral, que no es un reproche. Sin embargo, la esclavitud ya no está en la Constitución. La prohibición del voto a la mujer ya no está en la Constitución. Y la incapacidad moral permanece. De acuerdo. Y la responsabilidad política del presidente no existe, porque se ha dicho, esto es una sanción política. Y el presidente en el régimen semipresidencial peruano no tiene responsabilidad política. Responden políticamente por él los ministros. Entonces se quiere convertir. Bueno, se quería, porque ya Columbus y el congresista Valdés han dicho que esto no lo va, afortunadamente no van a vacarlo. Sí.
se quería convertir esto en una diligencia para destituirlo por inmoral, que eso se parece pues a una especie de juzgamiento que no está previsto en el Perú. La única razón por la cual se puede destituir al presidente es por infracción a la Constitución, pero no en vacancia, que es 113, sino en juicio político, que es 99 y 100. Ajá. Comisión permanente lo acusa ante el Pleno. Entonces, eso tiene que quedar claro mañana para los congresistas y con buenos modales, sin ofender, sin pretender que uno sabe más que otro. Aquí todos aprendemos. De acuerdo. Entonces, no toque su televisora, nuestro público, estamos en vivo y en directo, todavía continuamos, nos vamos hasta las 10:30 y ahí viene David Tuesta, ministro de Economía y Finanzas. Pregunta de cajón, doctor Cairo. La ministra de Justicia, al comenzar este programa, no ha descartado, es más, considera dentro de su mapa estratégico para las horas siguientes, principalmente para mañana, presentar una medida cautelar si es que ocurre una vacancia al presidente Vizcarra, es decir, si los votos llegan a 87 o más. ¿Eso es posible? Y voy más allá. ¿Eso haría que se congele, se suspenda, no se acate pese a los votos una eventual vacancia? Yo le quiero decir algo, Jaime. En este momento dependemos de que el optimismo candoroso hasta el extremo del Tribunal Constitucional se cumpla y que los voceros hoy día hayan dicho la verdad y mañana no digan otra cosa, porque si vacan a Vizcarra mañana, el sábado hay una hecatombe. Van a haber dos presidentes. Ya. Merino se va a sentir presidente y Vizcarra también. Y el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Si uno piensa que es usurpador el otro, ¿a quién se le obedece? ¿A quién le obedece la Fuerza Armada? ¿A quién le obedecen los médicos o los funcionarios de salud? Y sobre eso el Tribunal Constitucional no puede hacer nada. Va a tener que esperar un par de semanas a que reciba la demanda, admisión, medida cautelar. Eso, francamente, eso de la cautelar para la vacancia es un placebo. Lo que tiene que pasar mañana para que no haya una hecatombe política es que no haya vacancia. Porque la demanda que se presente el lunes, que la repartan al ponente, en ese momento va a estar gobernando Merino por un lado y Vizcarra por el otro. Así que eso de nueva medida cautelar, nueva demanda, yo francamente creo que no tiene ningún asidero. Ninguna utilidad en realidad. Puede tener asidero técnico, pero utilidad cero. Doctor Cairo, como siempre un gusto conversar con usted. Gracias por sus apreciaciones y sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad y ya veremos qué pasa mañana. Nada está dicho. Esperemos que hayamos acertado al creer en los políticos esta vez. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Doctor Omar Cairo con nosotros. Cerrando esta parte que le hemos dedicado, fíjese usted, hora 20 minutos, a la crisis política. Mañana ocurrirá, sí o sí, la sesión en donde se debatirá la moción de vacancia al presidente Martín Vizcarra. Bonus track. Esto está pasando desapercibido. Muy desapercibido. Pero el día martes se va a ver en el Tribunal Constitucional una disputa entre la SUNAT y un grupo de empresas que acarrearía una pérdida, grosso modo, para el Estado, para las arcas fiscales, de 10.000 millones de soles. 10.000 millones de soles en impuestos, ¿no? Impuestos no cobrados. Esto, repito, se va a definir en el TC el día martes y a la luz de la ponencia del